¿Te acuerdas cuando justo fue el último día de la madre? Pasamos con ella. Le dice, a mí me dijo, mamá, que quiero comprar unas botas que he visto, que por aquí, que por allá. Pues hijita, le digo, ya, yo te apoyo con algo. Desde el despacho de la congresista sale un oficio dirigido hacia el ministro de aquel entonces, ¿no? Y las respuestas que se reciben fueron bastante lamentables. O sea, ha tomado 2 fotos del Face de mi hija, ¿no? Y los ha puesto ahí como referencia, y donde él indica que supuestamente mi hija está en el norte, que esa foto lo tiene desde antes que ella desapareciera. Son fotos anteriores. Son fotos anteriores, no son fotos actuales, señor. Si él me da esa respuesta, entonces le digo, señor, traiga a mi hija, pues si usted cree que está en el norte, que me la traiga, ¿no? Nosotros nos acercamos un 26 de agosto, es decir, ella desaparece supuestamente un 23, nosotros fuimos un viernes. Al día siguiente regresamos y nos fuimos a la Dipincri del Callao, que era la antigua prefectura. Ahí nos recibió el superior pastor. ¿Y cómo se llama? Y le dijimos, ella tiene 23 años y tiene 2 hijos. Y con el perdón de la expresión y la palabra dijo, ya, entonces le gusta pues. Esa fue su respuesta del policía. Que él, de acuerdo a su experiencia, le iba a buscar y que no me iba a dar la nota de alerta porque primero íbamos a mandar mensajes a su celular. No nos recibió la alerta hasta el 1 de septiembre del 2016. En el caso de desaparición de personas, todas las comisarías a nivel nacional tienen la obligación de recibir la denuncia. Dicho esto, se genera esta alerta que además todos los sectores involucrados están en la obligación de difundir, no solamente en sus redes o en sus medios de comunicación, sino también a nivel de todos sus servicios. Y eso está establecido. Se cumplen, muy pocos lo cumplen. Tu regalo para el día de la mamá. Ya, mamá, ya, pero me va a faltarlo. Bueno, lo sacaremos a crédito, pues le dije. No, le voy a decir a mi papito. Le dice, pues, ¿no? Y él le dice, ¿cómo? ¿Tú no tienes tu marido? Sí, pero yo soy tu hija. Desigualdad siempre va a haber. Siempre, hijita. Pero nunca debemos de dejar de nuestros ideales. Nunca debemos dejar que la otra persona, sea hombre o mujer, entre en tu ser, en tu cerebro y te cambien tus sueños, tus ideales. Sí, mamá, por eso yo quiero ser socióloga, por eso yo quiero estudiar las conductas de las personas. Yo quiero, mamá, que todos nos entendamos, con nuestras diferencias, mamá, pero que nos entendamos. Su sueño, después que estaba en la universidad, integrar Flora, estuvo en World Vision, Católico por el Derecho a Decidir, pero la otra, Manuela Ramos, creo, pero su ilusión era entrar a Flora. Ahí nació esto con Kay. Eso fue lo que en primera nos juntó, ¿no? El encontrarnos entre sueños por un mejor país, por una mejor universidad, por un mejor futuro para nosotras. Entonces, después de eso, ya con Sol pudimos, creo que ahí compartir espacios, como por ejemplo en el marco del 2016, ¿no? Cuando era el marco de la campaña de Ni Una Menos. Entonces, nada, fuimos, me acuerdo que ese día conversamos un montón también. Y probablemente esa haya sido una de nuestras últimas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Porque después de eso ya vino el proceso de la marcha, a la semana siguiente, si no me equivoco, a las 2 semanas, y luego de la marcha, a una semana después, tuvimos la noticia, ¿no? Respecto a que Sol estaba reportada como desaparecida. Se hizo un grupo, ¿cómo se llama? Mujeres Desaparecidas, que se hizo acá en la casa. Que hizo todo, que es la que organizó todo. Nosotros, la familia de nosotros, la señora Patricia, la señora Norma, que perdió a su hija también en la playa. Habiendo personas que están involucradas con todo.
Pero ¿qué se necesita para que la policía o el juez o el abogado o el fiscal diga existe elemento de juicio? Nos comunicamos con la señora Norma y es ahí donde también con ella nos sumamos, ¿no? A decir, busquémosla. Entonces ya éramos 2 familias, ¿no? En este caso, quienes estamos involucradas con Sol, ¿no? Con quienes estamos involucradas con el caso de Shirley. Ahí nos comunicamos. Luego de eso, la señora Charito, ¿no? La mamá de Sol, conoce a la familia de Stephanie Díaz Acosta, ¿no? En una diligencia que estuvieron haciendo. Entonces, tuvimos distintos casos, distintas familias, podría decir, más allá de llamarlos como casos, ¿no? Éramos familias, ya éramos una comunidad, ya éramos personas que se agrupaban para poder saber qué hacemos juntas, ¿no? O por dónde empezamos. Ya, ahí lo fregó, pues le digo, ya, toma, hija. Ya ves, mamá, te dije que mi viejito me iba a dar. Ya, le digo, ya vamos, pues nos fuimos. Sol siempre tan cálida, tan risueña, tan acertada también, ¿no? Era así, como dice, era espontánea, era alegre, burlona, pero tenía una mira, ¿no? Una activista joven con 2 hijos, estudiante encima. Entonces, todas estas responsabilidades y situaciones que de alguna forma ella estaba involucrada, pero que no le impedía o que no impedía ese espíritu para seguir haciendo más cosas. Ella siempre estuvo comprometida con cualquier agresión hacia la mujer, muy comprometida. Creo que eso es lo que podría como recordar siempre de Sol, ¿no? Que todas las identidades en las que ella se encontraba siempre buscaba un camino para el cual seguir luchando por algo más justo, ¿no? Por un mejor mundo para todas. Ella no podía dar a luz de Sol. Sol nació con el líquido amniótico en el hospital y habían 3 veces fuimos. La tercera fue la vencida y nació mi hija mujer. Mis hijos saltaron de alegría. Había nacido la reina de la casa. Y se hizo realidad el mayor sueño de mi vida de hombre, tener una hija mujer. Hasta el último día que la vi siempre fue lo mismo. Era y seguirá siempre siendo lo mismo. El amor de mi vida, ¿no? Acá hicimos un brindis y yo tenía una canción de sí. Ramón Avilés. Sí. Ya tiene 15 años. Sí. Y yo lo hice en un CD y puse la música esa acá y bailé con mi hija. ¿No? Siempre a veces me llega la melancolía y estoy, ¿cómo se llama?, escuchando esa música en mi cuarto. Ella defendía a todos, defendía a toda persona que estuviera en problemas. No existía gente mala. Para ella no había malas, todos eran lindos y buenos, ¿no? Y yo, no hay día en que no me acuerdo de ella. Es como si ella me hablara acá al oído y escuchara su risa, su alegría. Y con eso vivo, ¿no? Yo sé que ella también ve mi dolor, ¿no? Mi dolor. Y entonces le digo, a veces mi pensamiento dice, no, hija, seguimos conectadas, ¿no? Y ya, pues es lo último Día de la Madre que pasó con ella el 2016. Y cuando yo entré a esa casa, fue lo primero que busqué, esas botas. Y no la encontré. Entonces se supone que ese día se puso esas botas. Creo yo que el cambio fue cuando ella se fue a vivir de acá, de la casa con él. Y con relación a Kevin, nunca sospeché, se lo juro, nunca sospeché. Desde el día que ella, en el 2014, me contó lo que había sucedido.